El tema de hoy es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablar de un aspecto de la vida de Jesús, hay que hablar de todo. Lo que nos conviene apreciar es que Cristo, todo lo que Cristo hizo, lo hizo en lugar de nosotros. Lo hizo para que nosotros sigamos sus pisadas. Aún su muerte. La Biblia habla claramente de que hemos muerto con Cristo y que la vida vieja ya está cancelada, está puesto a morir. Es que eso fue mencionado, el símbolo del bautismo, que uno va debajo del agua, muerto con Cristo, sepultado con Cristo y luego resucitado con Cristo la semana pasada. Pero también la Biblia habla de la ascensión. Y la ascensión tiene que ver con dónde está el Señor en este momento y que nosotros estamos sentados con Cristo en el cielo. Estamos identificados con Cristo en el cielo. Me ayuda a pensar y apreciar con ustedes de que Dios es el Dios eterno. Y que la historia humana, desde la creación hasta la culminación con Cristo, es solamente un momento en la eternidad. Un momento muy importante que Dios quiso. Nos creó y nos ha redimido también para su gloria. Es una obra de Dios desde su principio hasta su fin. Y en toda esta historia, la Biblia bien nos enseña que estaba en la mente de Dios todo el plan de la redención. Estaba en el plan de Dios que iba a mandar un Salvador. Que iba a partir la historia humana y que iba a mandar a su Hijo para salvarnos. Pero en cuanto Él hizo esto, nos ha dejado todas las bendiciones en Dios que tiene el Hijo. Ahora, pensamos un poquito. Un niño de 12 años que se llamaba Jesús estaba en Jerusalén en la Semana Santa, según entiendo, la Pascua, ¿no? Y sus padres terrenales se iban, como días, se dieron cuenta que no estaba como los demás, no estaba con ellos. Y volvieron a Jerusalén y buscaban todas partes menos donde él estaba ocupado en las cosas de su padre. No apreciamos todo lo del Señor Jesús, pero la Biblia dice en cuanto a María, su madre, ¿no? Que ella pensaba, meditaba en estos eventos, meditaba en estas cosas que le sucedió y los guardaba en su corazón. ¿Se acuerdan? Ustedes, mamás, piensan que sus hijos son muy únicos, y lo son. Cada uno es único. No hay ninguno como María, como nosotros los 7 son únicos, ¿no es cierto, Marcos? A diferencia de Débora. Pero se puede imaginar por un momento un niño que no tiene pecado. No lo podemos imaginar porque no lo conocemos, pero así fue Jesús.
Ahora, el Dios del universo, del cual hablamos y sobre quien cantamos, el gran Dios, maravilloso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo en mente bajar y vivir entre nosotros, pecadores. O mejor decir, porque pecadores los salen por ahí, ¿no? Entre nosotros con todos nuestros defectos y toda nuestra maldad y todo nuestro orgullo y actitudes, altiveces. Bah. Y Él lo sufrió. O sea, la Escritura nos dice bastante para apreciar eso, ¿no? Y dice en resumen, sufrió toda contradicción de pecadores contra sí mismo. Y no le reconocieron tampoco, o nosotros no le reconocimos. En lo mucho, ¿no? Pero gracias a Dios en lo poco, en varios, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estuve pensando en la semana, ¿por qué Dios ha dejado a Satanás un cierto poder en el mundo hasta el día de hoy? Porque a Adán y Eva llegó Satanás y le hizo la tentación y ellos cayeron en el pecado. Y cuando Cristo vino al mundo, Satanás tenía un cierto poder. No es el Rey de Reyes sobre el mundo. Anda suelto, busca a quien devorar. ¿Sí? Y en los evangelios, hacia el principio, habla de que Jesús fue tentado 40 días. O sea, primero no comió de su ayuno por 40 días y en esa debilidad física fue tentado por Satanás. Y por la sabiduría de Dios, en primer lugar, Dios ha dejado a Satanás también suelto. Ahora, Jesús no pecó frente a Satanás. Dejó por sentado de que para un ser humano creado por Dios, con el poder de Dios, no tiene que pecar. Y a nosotros nos toca hasta el día de hoy las mismas decisiones, porque el mal está siempre presente. También, por supuesto, la Biblia habla de la concupiscencia que hay dentro de nosotros y el mundo que nos rodea. Pero hablando de Satanás, él tiente a cada uno. Pero hablando del poder de Dios, que es el poder de la resurrección, que vemos en la resurrección de Cristo, no tenemos por qué pecar. Y apóstol Juan, escribiendo las cartas, dice en 1 Juan 2, mis hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y muchas veces leemos ese versículo y hagamos inmediatamente una excusa, pero me es imposible no pecar. No, hermano. Dios nos ha dado una salvación como para vivir como Cristo, que no lo hemos hecho. Pero Dios puede hacer la vida de Cristo
evidente y actual en nuestras vidas. Se identificó con nosotros para quitar la vergüenza, lo de Adán y Eva, de la raza humana, para quitar todo la condenación sobre nosotros. Y luego Dios demuestra que Jesús es su Hijo, y luego lo dice: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. O sea, estoy totalmente satisfecho con Él. Y alguien citó también Isaías, profecía, que iba a ser satisfecho. También el mismo Señor Jesús nos instruye en la Biblia de que Él siempre hace la voluntad del Padre. Que Él fue siempre obediente en todo a Dios. Y por todo lo que hizo en la tierra, fue exaltado a la diestra de Dios en los cielos, donde hoy día aboga por nosotros. Y este es el tema. Pero no se puede sacar de toda la historia la ascensión. Es parte de todo. Entonces vemos hasta el nacimiento de Cristo, su crecimiento, 12 años ya ocupado con la obra de su Padre, como en su ministerio, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con toda justicia en nuestro lugar. ¿Por qué tenía que ser bautizado? Por Él no. Juan Bautista tenía razón. Pero Él es nuestro, más que ejemplo, es el primogénito, es el prototipo. Sin Él no hay otro. Ustedes, lo repito. El prototipo del carro es el primer carro que hacen a mano para tomar de ello todos los demás. Es el patrón. Sin el prototipo no hay otro carro. Es el patrón. Hoy en día a lo mejor lo hacen virtual, pero antes de estas cosas, era un carro. Y tomaban de eso todas las medidas, etcétera, etcétera. Y sin ese no había otro. Sin el primer Mustang hecho prototipo, nunca hay otros Mustangos. Entonces, todo en Cristo es lo que va juntos. La Biblia habla del Evangelio siendo la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Pero juntos con la resurrección hablamos de su ascensión. Entonces buscamos hoy unos pasajes sobre el acontecimiento de la ascensión y también Hechos 1, los significados y importancias de la ascensión. Hechos 1:8. Estaban ahí hablando de cuándo será su reino, todo eso, que realmente es lógico. O sea, ellos no sabían que les quedaban mínimo de 2000 años más antes que se establezca su reino, ¿no? Entonces, supieron que Cristo había intervenido en la historia humana, que había venido para salvarnos. Y en el 8 el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha visto, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oramos. Señor, gracias por el Señor Jesús, tu Hijo, tu amado, el Hijo perfecto, el Hijo de todo tu gozo y alegría, oh Dios Padre. Nosotros también te alabamos por Él. Te damos las gracias por nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a apreciar de que todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. Y como nuestro modelo, como el primogénito, como aquel sin el cual no hay nadie más que te pertenece. Gracias porque Él bajó, ocupó nuestro lugar, pero lo hizo totalmente correcto, en obediencia y para la gloria de Dios Padre y Dios Eterno, para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendícenos, guíanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí también mencionaba la venida del Espíritu Santo. Es otra obra del Señor Jesús que también debemos apreciar cuán poderoso es Dios en nuestras vidas. Si le pertenecemos, estamos templo, morada del Espíritu Santo. Cuando lo leemos en otro lugar, dice el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En Hechos, no vamos a ponerlos todo ahí para seguir. Cuando querían matar a Esteban, dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No hay razón para pensar que él no lo vio con los ojos físicos. Todavía no lo habían matado. También hoy en la clase vemos otra vez el testimonio de Saulo, que escuchó la voz de Dios. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, quien tú persigues. Colosenses 3. Sí. Bueno. Colosenses 3:1. Siguiendo de la semana pasada, cuando el hermano nos habló de la resurrección, dice aquí: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y en gloria generalmente se refiere a dónde está Cristo, con Dios en el cielo. Cuando hablábamos del Evangelio hace tiempo en Marcos, empieza diciendo:
el Evangelio de Jesucristo. Y uno dice, pero ¿cómo es? No es. El Evangelio de Jesucristo es Jesucristo. Y es todo lo que hay relatado acerca de Jesucristo. Pero un relato sin Cristo no es Biblia. Hay muchos libros históricos de otras personas que se puede contar sin que esté viva la persona. Pero esta no. La Biblia es historia con persona viva en el cielo. Y que el Evangelio, las buenas noticias de Cristo, primeramente es Cristo. Y luego todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él es, toda la descripción. Pero nunca se debe apartarlo de Cristo. No hay un Cristo que uno puede tener a una manera y otra persona lo puede tener a otra manera. Él es quien es. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en el nombre de Cristo es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, Es la única persona donde hay relación. Es la única persona donde esa relación es vida. Es vida ahora y para siempre. Es su persona. Que estuvo muerto. Amén. Pero que está vivo y vivirá para siempre, dice Apocalipsis. La vida con Jesús es una vida con relación directa por Dios, el Espíritu Santo, con la persona que está a la diestra de Dios. Entonces vemos qué quiere decir que está a la diestra de Dios, entre otras muchas cosas, ¿no? Efesios 1, 19. Para leer en Efesios 1 hay que interrumpir la oración, porque es muy larga. No tiene ni punto ni... Entonces estamos en la mitad de la oración. 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Dios eterno, grande, pero ¿qué dice acá? De su poder para con nosotros los que creemos. El poder de Dios está para nosotros. El poder de Dios es infinito. Dice Dios, la Biblia, que Dios no da su espíritu por medidas. ¿Qué porcentaje del espíritu desea, hermano, hermana? Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, el hermano tiene madurez espiritual. Debe tener el 50% del poder de Dios. No. El Padre nuestro no permita que seamos tentados más que podemos resistir, pero con la tentación dará la salida para que podamos, ¿cómo termina? Soportar, tenerla. Él nos tiene como hijos. Él conoce cuánto de su poder necesitamos en el momento y siempre da totalmente lo que necesitamos. En el Espíritu de Dios no hay límite, hermano. No hay límite para uno y no hay límite en el mundo. Él es poderoso para socorrernos en todo momento. Creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, semana pasada, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, la ascensión.
La ascensión quiere decir que llegó ahí, sentado a la diestra de Dios. Y en ese lugar, que dice 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La ascensión nos habla de la total suficiencia del Señor Jesucristo para el creyente. No flaqueemos en la fe, hermanos. Apropiamos de la provisión de Dios en Jesucristo. Muchos van a la tierra de Palestina, a Jerusalén, y bien, para poder sentir algo de lo que hubiera sido caminar donde Jesús caminó, todo eso, una experiencia muy especial. Pero hermanos, podemos y debemos caminar con Jesús cada día. Y que las carreras y calles de Bogotá sean sendas del Señor Jesús, porque Él va con nosotros. Y tratemos de hacerlo realidad en nuestras vidas. El hecho de Cristo está en el cielo, a la diestra de Dios, y es el único mediador entre Dios y los hombres. Es nuestro mediador. Y que es nuestro abogado. Y que está pronto y listo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos y darnos toda provisión de Dios para vivir una vida que complace a Dios. Es una realidad. Tenemos que vivirlo cada día, cada momento de cada día. Y en el momento que el Espíritu Santo dice, no, ahí fracasaste, ay Señor, perdón, ya. Y Él es pronto y listo y justo aún para perdonar nuestros pecados. Dice, levántate, mi hijo. Lo levanta. ¿Y cuántas veces? Las veces necesarias. Vamos caminando por la 183 para abajo, ¿no? Que está todo nuevito y no hay carros, porque no está conectado a Boyacá. Y los papás vienen con sus hijos para que aprendan a hacer la bicicleta, ¿no? Es muy hermoso verlo. Y papá o mamá viene con la mano detrás del asiento de la bicicleta, ¿no? En algunos casos, otros le ponen las rueditas, ¿no? Y parece que tiene su equilibrio y lo deja y se cae. Ah, bueno, vamos a casa, ya que... No, hermano. Bueno, pongámosle de nuevo. Bueno, empezamos con la mano en el asiento y intentamos otra vez. Si el hombre y la mujer aquí en la tierra sencillamente sabemos entrenar al niño a andar en bici, nuestro Dios no sabe. ¿Cómo no va a saber? Mi hijo, caíste. Vamos a intentarlo de nuevo. Que ese gran Dios también es tierno. Es un Padre de amor, de cariño. No quita que el Padre que nos ama nos disciplina, ¿no? Pero Él sabe la justa medida, ¿no? Y cuando, bueno, es otro tema.
Vamos a otro pasaje muy precioso que hemos visto en Hebreos, en los estudios, ¿no? Y en las meditaciones muchas veces, Hebreos 2. También entrando en medio de una oración. Verso 8, Hebreos 2, 8. Hablando del hombre, porque tienes memoria de él, porque, volvemos a 6, ¿se puede? ¿O lo dejamos? Alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que te visites. De eso hablamos. Toda la historia humana y esa visita tan especial, único, necesario para nosotros, la visita del Señor Jesús, ¿no? Aunque Dios había hablado antes, eso también en Hebreos, primeros versículos. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto Él le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, todavía. Es que en algún punto aquí debe haber una frase que dice, todo eso lo hiciste con Adán y fracasó. Porque este pasaje está hablando de antes de Cristo y para poder hablar de Cristo. Entonces, Jesús está sentado a la diestra de Dios y vemos todas las cosas bajo sus pies, pero en algunas cosas no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero va a ser. ¿Por qué? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Entonces, el autor de Hebreos nos presenta nuestra situación de fracaso en Adán. Y dice, bueno, no sé, reflexiono yo que ya que nos visitó, todo tendría que estar bien ya, ¿no? Pero dice que no vemos todavía todo hecho. Porque cada persona, cada individuo debe de rendirse a los pies de Cristo. Toda persona todavía en este mundo tiene que decidirse entre seguir al que es la verdad y la vida y el que es la mentira y la muerte. Para ser pasado de las tinieblas a la luz, debemos ser convertido en Cristo. Debemos arrepentirnos de nuestro mal camino y aferrarnos al Señor Jesucristo. Y la Biblia habla del reino de Satanás y el reino de Jesús, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y esa decisión está para cada persona. Y por eso todavía Dios espera. ¿Hay alguien que nació antes de 1947? Sí. La hermana, ¿no? ¿Qué año? 43. 43. No, para decir. Le felicito. Joan y yo 47. Pero ¿por qué Dios esperó hasta el 43? ¿Por qué esperó hasta el 47 para terminar con esto? ¿Por qué esperó hasta el año que nació usted? ¿Y por qué esperó hasta hoy?
para no venir antes. Porque la Biblia enseña que hoy es el día de la salvación. Dios desea de que cada persona se entregue a Cristo, que deje su mal camino, pero de una, totalmente, y que se aferre a Cristo, que tenga la luz de vida en su persona, que tenga la justicia del Señor Jesús en su vida, porque nadie por obras va a ganar. Y lo que leímos del testimonio de San Pablo era que todo lo que era antes de conocer a Jesús lo contaba como basura. Y lo es. Y lo mejor que puede la persona sin Cristo es trapo de inmundicia, como dice la Biblia. Entonces, todavía no. Pero hay lugares en la Biblia donde dice todavía un poco. Nadie sabe el día ni la hora cuando Dios va a empezar los días del fin. Así que nos conviene a todos que hoy seamos de Cristo, que estuviéramos totalmente entregados a Él. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, para que tengamos también la resurrección y la ascensión. Pero vivamos ya con la ascensión de Cristo, que quiere decir que Cristo está en ese lugar de poder y señorío. Entonces, el mismo capítulo, Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir, en palabras francas y común, el diablo me lo hizo hacer. No. Era para librarnos de ese poder de Satanás. El creyente no tenemos que ceder delante de las tentaciones de Satanás. Porque estamos identificados con Cristo en gloria, en el lugar del victorioso, que se sienta al lado de Dios, y ahí es alabado, es adorado, pero también es poderoso, que ya venció. Y por eso nosotros, por la ascensión de Cristo a la diestra de Dios, tenemos poder sobre la tentación. Yo no. Cristo en mí. Cristo en mí. Y muchas veces hablamos de su obra cuando estaba aquí en la tierra. Hermanos, ha estado obrando toda la eternidad y toda la historia humana. Hay lugares que indican que Jesús estaba obrando aún antes de su llegada para morir. Y cuando Él estuvo, dice, mi Padre está obrando y yo estoy obrando, mientras que hay día de salvación. Y todos los días está socorriendo a nosotros para que no caigamos en tentación, ni de comisión ni de omisión, para que hagamos su voluntad. Y es Jesús que administra el poder del Espíritu a cada uno. Y ese poder viene con dirección, sabiduría, conocimiento. El socorro de Dios viene justo para la situación. Y ese versículo de la Biblia, o esa idea de la Biblia, ese pasaje de la Biblia que te viene a la mente en situaciones, es del Espíritu de Dios.
Uno dice, yo no escucho al Espíritu, hermanos. Son pensamientos que pone Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Esos pensamientos no es porque uno es más inteligente. Esos pensamientos vienen a todos los hijos de Dios. Y a veces es para decir, uy, metiste la pata, ¿no? O pecaste. Pero muchas veces es para oportunidad. Y ese viene del que está sentado a la diestra de Dios. Y la Biblia dice, si hemos sido salvos por su muerte, ¿cómo no vamos a ser salvos por su vida? Su vida actual. Cumpliendo lo de la tierra, su ministerio, su muerte, sepultura, su resurrección, ascendió al cielo y vive por nosotros delante de Dios, tal cual dice la palabra. Vive por nosotros. Y quiere decir que nos ha librado, 15, otra vez, sí, y librarnos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre a Satanás. Y la muerte ya debemos vivir como el apóstol Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y morir ganancia, porque ausente del cuerpo, presente con el Señor. Librarnos. Entonces, no tengan miedo, voy a ir rápido ya. Por Jesucristo tenemos esta libertad comprado en la salvación, por medio de la redención en Cristo. Ya somos creyentes, libertados, hermanos libres para servir a Dios. Pero es importante reconocer que esta libertad debemos tener también en la esfera de la santificación. Una vida de vivir agradando a Dios en santidad, obedeciendo a Dios. Esa liberación por lo que Jesús hizo estando aquí en la tierra, lo está culminando, continuando y terminando desde el lugar en el cielo a la diestra de Dios. Yo creo que venimos aquí para adorar a Jesús, para caer en cuenta de cuán grande es Él, cuán poderoso, cuán más allá de los pensamientos, inefable, de que lleguemos a esa confianza de niño. Mi papá sabe todo. Mi papá puede hacer todo. Así mi madre contaba de mi abuelo, ¿no? Venía uno con un triciclo torcido que alguien había hecho mal, chocado con su carro. Dice el vecino, dice, no sé qué hacer. Mi madre dice, bueno, tírelo en el basurero cerca de mi casa, sabiendo que su padre lo podía arreglar. Así que si aquí en la tierra sabemos que un padre puede y un padre sabe, como Dios, hermanos, Cristo. Entonces, el que solamente hablamos ahora de la tentación del diablo, de varios 4 versículos y ya. Tenemos libertad y victoria
sobre Satanás. Santiago nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pedro nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La fe propia, bueno, sí, pero la fe en quién? El que está a la diestra del Padre. Resistir al diablo. Segundo, no dar lugar al diablo. Versículo dice, no des lugar al diablo. Listo. Y eso en acercarnos al pecado. No, alejarnos del pecado. ¿Por qué acercarnos? Dice también la Biblia, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, es el caso en Corintios, para que Satanás no gane ventaja. O sea, no caer en la hipocresía, a sugerencia de Satanás. O sea, debemos ser totalmente honestos y no usar de dichos a medias. Lo he dicho antes, pero siempre me ocurre el alumno del colegio, por ahí sexto, séptimo grado, la mamá dice, mientras hago las compras, usted me lave la loza, y dice, cuando llega ella ve, o más bien dijo, me lave los platos. Cuando ella vuelve, está mucho de la loza está ahí sucio todavía. Ay, pero usted me dijo los platos. Entonces dejó todas las tazas y las demás cosas, utensilios, como bien un muchacho de 13 años puede hacer, ¿no? Me dijo los platos, nada más. Y así hacemos truco en nuestra vida con Dios, hermanos. No se puede con Dios. No se debe hacer cosas a medias. Yo sé, porque lo he hecho y tal vez sigo a veces, pero el Espíritu Santo me da más fuerte tal vez, para que me acuerde. No, eso no es. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Estaban libres para dar, pero daban la apariencia que era todo lo que habían vendido. No funcionó. No caer en la hipocresía, eso era el caso. Y así dijo Pedro a ellos, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y el Señor en ese caso los llevó a la gloria, ya, los mató. No permitir que Satanás nos cautive, que nos dé cadenas, nos encadenar, que nos pongan en lazo. En Timoteo dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. ¿Cómo encontramos así esclavizado al diablo? Por resistir al Espíritu. No escuchar la voz del Espíritu, no apoderarnos del poder de Dios, no usar de ese poder, de ese socorro. Él es nuestro pronto socorro. Y es Dios. Hebreos 1, eso sí.
¿Y quién es este Dios? ¿Quién es el Señor Jesucristo? 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días que empezaron con Jesús, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, hasta ahí. Ese es el Cristo que servimos. Él puede en mi vida. Él hace, sustenta, socorra, empodera, bendice. Este es el Cristo en quien hemos creído. Si usted, mi amigo, no ha creído en Cristo, es lo único. Es el Dios eterno. Es la realidad. Lo que no se ve a veces afuera, en lo que hay en las maquinaciones del diablo con la gente, con la política, con las guerras, con todo eso. Pero Dios tiene otro plan y ya está en marcha. Y lo efectuó en Jesús, porque vino, murió, resucitó y ascendió al cielo. Señor nuestro Dios, cuán grande eres. Deseamos, oh Señor, venir delante de ti y expresar de nuevo, en fresco, de que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Rey de Reyes. Y deseamos de que tu reinado sea evidente en nuestras vidas, en cada vida. Oramos por las personas que siguen batallando a Satanás ahí con sus propias fuerzas y tratando de hacerte un negocio contigo, para que se den cuenta que es inútil. No hay manera de llegar a Dios sino por medio del Señor Jesucristo, quien ha hecho todo y quien sigue haciendo una salvación perfecta, una salvación completa, y que nos sigue salvando desde el cielo, santificando, dándonos poder de lo alto por medio de su mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Gracias por estos momentos, Señor, juntos. También, Señor, por el día que nos das, también ya que hemos de comer, te damos gracias por la comida. Pedimos que bendices la comida y que sea para el bien de nuestros cuerpos y que usamos nuestros cuerpos en tu servicio. Para ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.